¿Nadie? No. Bueno, vamos a consultar. Hola, Ah, sí. yo sí pude ingresar y participé del foro. Ah, bien. Entonces no es un problema. En mi caso también, yo ingresé y ya participé. Perfecto. Sí, fue subido ayer. Teníamos un problema con Gaby, que es el TIC, y que me lo pudo solucionar. A veces lo que puede pasar es que tengan mal el número de documento, o se haya confundido. Somos muchos y es difícil. A veces le podemos errar con los números y eso me dijo Gaby hoy. Así que me van escribiendo y yo le voy pasando a Gabriel que puede ser que esté mal el número de documento, tengamos algún error. Bueno, hay varios que no pudieron ingresar. Tranqui, porque lo vamos a ir tratando de solucionar. Contarles que un poco la clase de hoy tiene que ver un poco también con el foro. Entré al campus, pero no vi ningún foro. Está desde ayer, Silvia. ¿Sí? Bien. Trenete, se me corta la conexión. Bueno, no hay problema. Si están con problemas de conexión, lo importante es que sepan que tienen, que pueden participar y que está bueno que la clase sea participativa, porque a partir del intercambio de experiencias también nos va a servir para aprender qué está haciendo el otro, ¿sí? Que desde Choi, que están Silvana y Adriana, bienvenidas, hay mucha gente. Esto de que pueda ser participativa la clase, les decía que nos va a servir para escuchar las experiencias. Hoy me llegaba al correo electrónico, a mi correo personal, una experiencia que me encantó, recién la leí, no sé si está por ahí la compañera, y me planteaba esto, una situación que tenía dentro del aula, de una escuela especial. El foro lo subí ayer, Guada. Ayer recién pudimos subir con el TIC, así que ya debe estar. Si alguno lo vio, ya está. Vuelvo otra vez, me planteaba la problemática, a ver si podíamos darle alguna sugerencia. Tiene un estudiante con una condición de TEA, y por ahí está bueno, obviamente, que no vamos a dar nombres y eso, pero que se animen a plantear las experiencias porque podemos ir resolviéndolas entre todos y todas. Y me preguntaba la compañera, la colega, bueno, que su estudiante llega todos los días con su miembro erecto, ¿sí? Tiene un problema no, en realidad tiene 16 años, miren que hasta a uno se le escapa esto. Es muy difícil por ahí hablar de estos temas y resolverlos en las instituciones educativas, ¿sí? Y ella me preguntaba, ¿cómo hacemos? Porque no sabe y no puede masturbarse, ¿no? Así concretamente. No sabemos cómo llegar, cómo explicarle, cómo hacer. En realidad, obviamente que uno no tiene la varita mágica ni todas las recetas, pero personalmente creo que lo primero que deberíamos hacer es hablar con la familia, ¿sí? Justo se me viene el ejemplo de Gaby, que es el ejemplo que les conté la vez pasada, que Gaby, bueno, necesitaba tener su primera relación sexual, juntó plata. Y Gaby, en este caso, que también lo sugerí para lo que me preguntaba la colega, tiene el acompañamiento constante de un acompañante terapéutico, ¿sí? Tal vez a Cintia Pereira, bueno, Cintia, me encantaría que te animes y me puedas plantear la situación, porque te leí hace un ratito, estaba en un espacio, estaba en la jornada de ESI, me encantó contestarte, pero si te animás, me gustaría que nos cuentes la experiencia. ¿Te animás? Estás silenciada. ¿De dónde sos? Y te escuchamos. Hola, profe. Soy de Ashem, de la escuela especial, y bueno, como le escribí en el mail, tengo un estudiante que, bueno, se llama Pepito, pongámosle, y tiene 16 años y, bueno, tiene autismo y llega con su miembro semieréctil. No es todos los días, pero es día por medio. O sea, y él, bueno, sufre porque, bueno, no sabe cómo masturbarse. Yo le respondí, profe, y le dije que no tiene una T mujer,
o sea, tiene una T mujer, perdón, no es varón, y bueno, que lo queremos tratar con la familia y que mañana vamos a tener la ESI en nuestra escuela recién. Bueno, muchas gracias por animarte a compartir el caso, es mejor que vos lo puedas compartir. Bueno, en este caso me parece que hay una T, que hay un acompañante terapéutico, así que es positivo. Yo siempre sugiero, obviamente, que la figura del varón, para un varón, no es que sea, no tenga que tenga una actitud machista. Me ha tocado trabajar con jóvenes, de hecho trabajo con jóvenes adolescentes también, y a veces nos toca el cambiado, nos toca el aseado, y hay muchas cosas que tenemos que hacer. También me he encontrado con esa situación, pero bueno, hay que ver la familia cuál es la actitud que tiene. Yo es lo primero que haría, ¿no? No sé el resto, lo tiro para debate, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo AT? Acompañante terapéutico, sí. Un AT es un acompañante terapéutico. Por ahí las sugerencias a la compañera, por eso les digo que se animen. La familia creo que es el vínculo con la familia, me parece que tiene que ser como la herramienta más fuerte, como el recurso más fuerte, ¿no? Esto de animarse a charlar con la familia y preguntar esto que, bueno, ¿de qué manera podemos ayudarlo? Porque además, también, si lo planteamos de esa manera, no sé, Cintia, cómo se siente, cómo está, se debe sentir incómodo, es una necesidad. Digo, lo tiro para debate, no para, obviamente, para poder darle sugerencias a la compañera, no sé, les pido que tratemos de sacarnos todos los tabúes que tenemos. Yo sé que son temas algo delicados, pero bueno, justamente estamos hablando de sexualidad en personas con discapacidad. Así que los invito a que podamos ser abiertos, ¿no? Y hablar sin prejuicios. Cintia. Sí, bueno, como te contaba, nosotros por ahí lo llevamos a un baño, que él se quede solo, o sea, y si no a una sala vacía. Pero es como que él no llega digamos, a concluir. Es como que siempre se queda ahí. Y aparte usa pañales, no sé si eso influye o no influye. Sí, ¿tiene algún equipo interdisciplinario? Digo, afuera va el psicólogo, va a terapista ocupacional, hace otras terapias fuera del colegio. ¿Ustedes saben eso? ¿Que puedan trabajar en red con ustedes? Él hacía, el año pasado iba a un centro, a Cipolletti, no me acuerdo el centro cómo se llamaba, y bueno, tiene la AT y tiene una niñera. Y bueno, es hijo único. Bueno, la importancia de urgentemente, yo docente te diría, rápidamente poder encontrarse con la familia y hacer un trabajo muy fuerte en red, intervincular con la familia, interdisciplinario, si va a un centro, si va también la niñera, digo, la importancia de, además de cubrir esta necesidad, ¿no? Obviamente no es la sexología lo que nos está trayendo acá, sino que acá hay una necesidad básica que tenemos, tenemos como docentes también, que poder ayudarlo y brindarle los recursos, ¿no? Yo recuerdo a la mamá de un estudiante cuando me contaba de este profe de educación física, y él les enseñaba cómo hacerlo, ¿no? Y en ese momento él decía, ojalá lo pueda encontrar a este profe, lo voy a rastrear porque sé que vive en Bariloche, me encantaría que lo podamos escuchar. Bueno, yo sé que me voy a quemar en la hoguera, pero bueno, en ese momento, ahora no, los tiempos han cambiado, y hablar de la sexualidad y hablar de ESI, tenemos como los caminos mucho más abiertos y se expande a muchos con mucha más facilidad. Pero me parece que con la familia hay que hablar muy rápidamente, ¿no? Y esto de que tenga un acompañante, no importa si no es varón, si es mujer, y poder ver la estrategia para que él pueda resolverlo, porque además biológicamente le causa complicaciones, ¿sí?
No sé si por ahí te ayuda un poco la sugerencia, Cintia, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, gracias. Bueno, al resto, cuando tengan así, está buenísimo poder arrancar estos encuentros. Y un poco la idea hoy era hacer una dinámica. Agradezco a los que se animen a participar. Los vuelvo a invitar a que abran sus cámaras, a que se animen a charlar y a compartir experiencias, porque si no, que me estén escuchando todo el tiempo a mí es como un poco, para mí, ¿no? Un poco aburrido, pero si lo hacemos interactivo es mucho más llevadero. Bien, hoy mi idea era un poco hacer una dinámica y ahora les voy a pedir que presten atención porque yo les voy a ir tirando algunas preguntas. Y un poco la temática de hoy es cómo promover la educación sexual integral y vamos a hacer referencia, espérenme 2 segunditos que me están pidiendo los datos de la reunión. Y acá me dicen que pueden ver mañana a partir de las 18 horas en el canal de YouTube, recuerden. Ahí paso el link para los que están pidiendo el link. Bien. Bueno, espero que todos puedan entrar. Bien. Sigue ingresando gente. Bueno, esta dinámica es participativa, les pido por favor que que se descontracturen un poco. Vamos a hacer un juego. Yo voy a tirar una pregunta, ¿sí? Ustedes van a tener papel y un fibrón, algo que se vea, y me van a levantar así, o van a escribir en el chat, o van a hablar mejor, y a partir de las respuestas, me gustaría que alguno se anime, porque tiene que ver un poco con la historicidad que traemos nosotros de cómo nos han enseñado a hablar de sexualidad en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y cómo siempre caemos en esto de las instituciones educativas, ¿no? Cómo nos enseñaron que era una menstruación, que era masturbarse, las poluciones nocturnas. Yo creo que la mayoría de todos nosotros, porque, y me animo a decirlo así, han visto este video, como estos videos dibujitos, ¿se acuerdan que estaban, que nos mostraban en la primaria, por lo menos a mí, de dónde venimos? Si alguno, por favor, lo vio como yo, que levante la mano, porque nada, todos hemos visto de dónde venimos, entonces el dibujito que mostraba que la cigüeña, que llegaba, que el papá y la mamá se daban muchos mimitos, y que así nacían los bebés, ¿no? Bueno, yo aprendí de sexualidad así en la primaria, lo recuerdo, y siempre me gusta contar alguna experiencia, obviamente no vamos a contar experiencias así tan íntimas, pero siempre me gusta contar, recuerdo en la primaria, la película Mi primer beso, bueno, estoy hablando de muchos años atrás, donde el niño se enamoraba de su mejor amiga, ¿sí? Bueno, después termina media fea la historia, pero era su primer amor, ¿no? Esto de cómo iban descubriéndose, que el cuerpo iba cambiando, que las chicas, a las chicas les empezaban a gustar los chicos, que a su amiga a su amiga le iba gustando una persona mayor, ¿no? Todas estas cosas de cómo nos fuimos enterando también con el mismo video, dice Tiznado Fabiana, tal cual, de dónde venimos, creo que había el 1, el 2 y el 3, no me acuerdo. Bueno, arcaico de cómo nos enseñaron. Pero ahora me van a ir contando ustedes, me gusta porque ya están escribiendo en el chat. La sexualidad es un hecho que nos iguala, todos somos sexuados, sexuales, tal cual. Bien, tiro la primera pregunta para no irme ya de tema. Yo no tuve sexualidad, miren. Bien, ahora, bueno, hay millones de cosas. A mí, por ejemplo, sí, para que ustedes se vayan descontracturando, jamás en mi casa, miren qué tema, jamás en mi casa se habló de sexo, ¿no? Mis padres son, si me llegan a escuchar, pero les voy a contar después, súper católicos, apostólicos romanos, siempre. Jamás se habló de sexo y en la mesa mis padres jamás hablaron de sexo con nosotras, nunca se hicieron un chiste
Nunca hicieron ninguna indirecta, vieron, de novios, de amor, jamás, jamás. Sí, en mi casa era tabú, dice ahí una compañera. Y ahora de grandes, con mi hermana tiene 33 años y yo tengo 38, se pusieron como que han roto algunas reglas de cuando nosotras éramos chicas, ¿no? Y por ahí están hablando así, se tiran palos de novios. Digo, no lo hacían cuando eran chicas, cuando éramos chicas lo hacen ahora de grandes, ¿no? Y empiezan a chichonearse, ¿no? Entonces, nosotras dos viejas ya nos miramos con mi hermano y digo, bueno, estas cosas, como que no me digan que no les chocaría a ustedes, ¿no? O esta pregunta que siempre surge, papá y mamá no tienen sexo, por ejemplo, ¿no? Nosotros llegamos de un repollo, ¿cómo llegamos nosotros? Ahí está, están contando algunos sus experiencias. Yo las tiro así para que ustedes se puedan ablandar un poquito y empiecen a hablar, abran los micrófonos. En nuestra casa no se habló nunca de sexualidad, lo fuimos descubriendo a medida que íbamos creciendo, exactamente. Bueno, a mí me pasó lo mismo, justamente les cuento por eso. Primera relación sexual, ni hablar con mamá, nada, jamás. O sea, lo deben intuir cuando tuve un hijo, supongo, ¿no? Ustedes fíjense cómo uno trae esas cosas y cómo las va arrastrando, ¿no? Y cómo después las va bajando, justamente esto de trabajar en educación, que sean temas tabúes, ¿no? Sí sé que mi mamá me contaba a mí y a mi hermana que la menstruación, qué pasaba, después el tema de cuando usamos en las mujeres, digo, no sé, los varones tendrán otras experiencias, cuando tus compañeritas o amigas empiezan a usar corpiño, ¿no? Por ejemplo, acá dicen en la escuela, en mi época tampoco, dice Irina. Hola Irina, qué bueno tenerte por acá. Me gusta porque hay gente de todos lados, de todos los ambientes y no solo de educación. Bien, les voy a tirar la primera pregunta y los invito a que ya tengan el papel al lado. Y la primera pregunta, o sea, ustedes lo que van a tener que poner es nunca, tal vez, siempre. ¿Se entiende? Yo tiro la pregunta y entonces ustedes van a elegir una de esas tres opciones. Vamos a hacer una prueba. ¿Recibiste información sobre ESI en la infancia o adolescencia? Ahí ustedes me ponen nunca, tal vez, siempre. Es como un sondeo. Nunca, tal vez, siempre. Tal vez, dice nunca, dicen por ahí. Miren, ahí va saliendo. Tal vez, dice Sole Sepúlveda. Nunca. Tal vez. Siempre, dicen por ahí. Nunca. Tal vez. Muy bien. Siempre. Bien. Me gustaría que alguien se anime a hablar. A uno que dijo nunca, ¿por qué? Al que dijo siempre, ¿por qué? Y el que dijo tal vez, ¿por qué? Nunca. Miren, qué interesante lo que estamos viendo, ¿no? Y hay como muchas, bueno, nunca, 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 dicen por ahí. Bueno, Isaías, mira, hola Isa y Deris, ¿cómo andan? Pude repetir la pregunta, justo se cortó, sí, cómo no. La pregunta es, ¿recibiste información sobre ESI en la infancia o adolescencia? Ustedes tenían que contestar, nunca, tal vez, siempre. ¿Está? Bueno, a ver, alguno de los que dijo nunca, que se animen a decir por qué. A ver, uno que prenda el micrófono de los nunca. Vamos. Un valiente, una valiente. Bueno, hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo andan todos? Bien. Coloqué, bueno, no sé, por ahí sí se corta porque, bueno, estamos acá en Reneta con mi compañera. Nunca porque considero que nuestra familia, bueno, mi familia viene de mucho más, ¿sí? Y yo creo que la falta de información o de experiencia, de la comunicación que hoy tenemos es diferente, de podernos relacionar, yo creo que la crianza tuvo mucho que ver. Hoy mi mamá, por ejemplo, cuando yo hablo con mi hija de pequeña,
se dio y se da cuenta en algunos temas. Y dice, yo por ejemplo, esto nunca te conversé sobre tu primera relación, o vos viniste, me contaste, uno siempre buscaba a una prima mayor, ¿sí? O a una amiga mayor, para ir a preguntarle, qué sé yo, cómo es tener la primera relación. Sí, inclusive mi mamá, cuando fue mi primera menstruación, me iba justo, estaba en 4º grado, mirá, patente me acuerdo. Me manché el pantalón, me lleva al baño así como, viste, como que era algo morboso, algo feo, malo. Y me dice, colocate esto, porque en ese entonces no había toallitas, colocate esto, un algodón, y te vas a la escuela. Y así me fui a la escuela. Y bueno, y con el tiempo ella se dio cuenta ahora de grande, y de lo que, bueno, de lo que transita también esto de la comunicación, el de poder ver, el de poder escuchar, ha tenido que participar en jornada, porque con la cuestión de que uno trabaja, siempre busca, nuestras madres, las que tenemos, ¿no?, la suerte de tener, mamá, podés ir a la jornada de una de mis hijas, y como que ahora se dio cuenta de todo eso. Por eso digo nunca. Y en la escuela primaria tampoco, porque nos enseñaban las partes del cuerpo, pero hasta ahí nada más, y ahí quedaba. Y esto me quedó contra patente, de que uno siempre buscaba como referente a un mayor, a una prima mayor, que ahora en día no, hoy puede ser de los mismos pares, inclusive de que nosotros nos sentimos, o se sienten los jóvenes o niños más con esa confianza mutua, ¿no? O de que uno brinda como docente, que le brinda que venga y te pueda contar, ya sea de las emociones, o de lo que le pasa, lo que sucede, y viene y te cuenta, y lo cuenta como algo natural, no lo cuenta así, buscando las palabras justas para ver si estoy equivocado o no. Yo creo que eso es lo bueno de transitar esto con esta ley, y de todas las movilizaciones que las mujeres también estamos transitando, y que viene transitando todos estos tiempos, ¿no? Y yo creo que a las personas grandes también les está haciendo bien, y se repreguntan, ¿no? ¿Por qué nosotros? Y bueno, yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me guiaste en algo tan importante? Y dice, y bueno, pero porque a mí me criaron así. En la mesa no se hablaba, excepto de que mi mamá y mi papá hablaban cierto tema, y nosotros quedábamos como rezagados de la situación. Entonces uno va, dice, perdiendo, y teníamos miedo también de preguntar, porque los padres nuestros tampoco nos habilitaban la palabra. En cambio ahora ustedes sí tienen la posibilidad de que el chico, la chica dentro del hogar cuente, no digo en toda la familia, dice, pero sí esa posibilidad de poder contar lo que sucede en cada uno de los hogares. Bueno, Okay. bien, Mari, gracias por animarte y romper el hielo. La verdad es que justamente, Silvina, ¿no? Silvina, estamos las dos porque estamos las dos acá trabajando. Estamos Ah, entre netas las dos juntas. bien, Enganchamos buenísimo. diferentes teléfonos, directamente no nos podíamos enganchar a este. Bien, bueno, les agradezco entonces con mayor razón de que estén animándose a compartir y hablar, porque también abre la puerta a un debate, esto de que hay temas de los cuales no se hablan, hay mitos que traemos desde nuestras infancias, de los núcleos familiares. Acá iba leyendo, dice, por suerte mi mamá siempre me informó, a mis 14 años me llevó por primera vez al ginecólogo. Fíjense, seguramente debemos tener diferentes edades, ¿sí? Y los que estamos más, no digo que haya gente mayor, por supuesto que no, yo también me siento como identificada con lo que con lo que vos estabas contando recién, ¿no? Esto de que en casa jamás se habló, jamás vimos nada, y la verdad es que uno aprende, ¿no? Estas cuestiones
familiares, si es un tema tabú, bueno, es un tema tabú, pero ¿cómo hacemos después para revertirlo en estos tiempos en los que hablar de ESI debe ser una obligación? Hoy justamente deben haber todos hecho la jornada, a mí me tocó hacerla en adultos recién también, y la verdad es que de verlo desde los distintos niveles tiene como, nos va haciendo ver otras cosas, ¿no? De poder trabajar distintas áreas. Y las vamos arrastrando. Entonces, ¿cómo cortar estos mitos que todavía siguen existiendo? Porque todavía no llegamos al tema de discapacidad, pero por eso quería hacer una lluvia de ideas. ¿Otro u otra que se anime a contar? Hola, buenas noches. Hola. María. Sí, dale, adelante. Dale. A mí en mi caso en particular, en la escuela primaria no, nunca se dio clase de ESI, era los distintos sistemas del cuerpo humano. En mi casa sí se habló y era una charla compartida entre mi papá que me dijo, cuando yo tenía 14 años, me dice, te van a empezar a gustar los dos y el día que decidas hacer a alguien que realmente lo sientas y no lo veas como una curiosidad, que estés segura de lo que querés hacer. Fue algo que siempre me quedó grabado, como que no fue un tema tabú. Siempre compartieron las dos, mi mamá era la que más abocaba a la situación, pero mi papá siempre supo todo. Cuando usé mi primer corpiño, cuando me menstrué por primera vez, eh, fue algo que en casa no era un tema tabú, pero sí en la escuela. Y, y yo trato de hacer lo mismo con mis hijos y lo hablamos, ¿viste? Cosa que no lo sientan como un tema tabú, porque prefiero que nos pregunten a nosotros, que uno siempre lo va a aconsejar para bien, y no que se dejen llevar por otras influencias que no siempre son buenas. Pero bueno, tuve esas dos cosas. En casa sí se hablaba y en la escuela no tuve esa experiencia. Bueno, totalmente, la experiencia totalmente diferente, porque en la Sí, casa sí, en la escuela no, ¿no? Y cómo hemos ido, digo, evolucionando con este tema, porque antes, yo lo recuerdo, es más, hace 15 años que soy docente y de educación especial, y hemos tenido que mandar notitas a las casas para hablar justamente de sexualidad, y lo recuerdo muy claramente, para que los papás autoricen. O sea, he visto también cómo ha ido evolucionando este tema de la ESI. Acá Lucrecia nos dice, ESI se trabaja solamente lo que tiene que ver con la sexualidad, prevención y anticonceptivos. Cuando no es solamente hablar de eso, obviamente no voy a hablar y no voy a introducirme justamente en lo que hay que trabajar en ESI, porque lo trabajamos transversalmente, ¿no? En educación. Pero también es cierto que trabajamos afectividad, esto de cómo acompañamos a este estudiante con autismo, con TEA, por ejemplo, eh, a explicarle, ¿cómo harían ustedes para explicarle, sin tener ese prejuicio de decirle, bueno, mira, tenés que hacer de la siguiente manera, tenés que digo, es como hasta bastante chocante, ¿no? Sin tener el vínculo con la familia. Me parece que ahí es donde tenemos que como abrir este abanico y dejar de estar así como tensos con el tema. La ESI abarca 5 dimensiones, no solo el plano de la sexualidad, exactamente, ¿sí? Por ahí lo vamos a ver cuando veamos la normativa y vamos a ver los ejes y eso lo vamos a refrescar, así que está bueno que lo tengan presente. No sé si alguien más se anima a contar su experiencia, por qué dijo tal vez, por qué dijo siempre. Ahí tuvimos una experiencia del siempre en la casa, pero no en la escuela, ¿sí? Exactamente, en la ley 26.206. ¿Alguno más se anima a compartir? Hola, ¿me Hola. escuchan? No puedo prender mi cámara porque mi cámara está toda trizada, así Te que escuchamos. estoy esperando que me llegue el celular Bueno, nuevo. te escuchamos bien. Desde mi casa siempre, tengo padres muy jóvenes, me tuvieron a los 17 los dos, así que yo tengo 24, entonces como
todo el tema de sexualidad, de orientación sexual, siempre estuvo muy, muy presente en la casa, siempre me enseñaron desde las primeras menstruaciones, los primeros cambios en mi cuerpo. Una vez que ya entré a la adolescencia, me hablaban sobre los métodos anticonceptivos, sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero en la escuela, nada. En la escuela me acuerdo que me mostraron un video una vez, que no sé, que había muchas chicas embarazadas en mi colegio, y nos mostraron, fue una ginecóloga, me acuerdo, y nos habló como que teníamos que tener abstinencia pura, básicamente, ¿no? Como que habló muy mal sobre las relaciones sexuales, si bien nos mostró métodos anticonceptivos. Después me acuerdo que nos mostró un video sobre el aborto, que era como un bebé adentro de la panza que le hacía la carta a la mamá. Fue horrible, yo tenía 14 años, me acuerdo, todavía me acuerdo del video. Fue horrible porque encima mostraban el feto así dentro de la panza y de lo que podía llegar a pasar, que eso podía llegar a pasar con un embarazo adolescente. No, fue re traumático. En la escuela no aprendí más que bueno, los órganos sexuales, los métodos, así muy por encima y listo. Es más, creo que ni de la menstruación me parece que se habló, si mal no recuerdo. Bueno, una experiencia traumática, te quiero decir que no sos la única y seguramente todas debemos estar pensando lo mismo, porque hasta se cruza con lo moral, ¿no? Yo obviamente somos bastante yo quiero ser respetuosa de todas las ideologías, eso no nos vamos a meter en ese tema, pero sí es cierto que siempre hay que mostrar las dos miradas, ¿no? Obviamente, más en la escuela, en estos momentos en los que estamos, bueno, lo moral y lo ético también juega, obviamente, hay como varias dimensiones, pero esto de asustarnos, a mí me pasó igual, ¿no? Bueno, si no te cuidás, te vas a quedar embarazada, y obviamente teníamos a nuestros padres al lado, bueno, no vas a estudiar, no te vas a recibir, no esto, no el otro, como, bueno, no tengas relaciones sexuales, ¿no? Y muchas veces, cómo nos marca eso en nuestra adolescencia, los prejuicios, capaz que el desconocimiento. Y acá empiezan a abrirse varias como preguntas, y tienen que ver con los mitos también, ¿sí? Los mitos se dan cuando hay desconocimiento. Ahora van a entender porque la otra pregunta que les voy a hacer es algo clásico, así que me parece que, no sé si hay alguien más que quiere compartir su experiencia, me parece que vimos como varias ideas y experiencias que nos sirven, ¿no? En los extremos, por así decirlo. El que nunca, el que tal vez, como que en la escuela sí, en la casa no. ¿Alguno quiere compartir algo más? Bien. Bueno, la segunda pregunta. Y acá preparen el papel otra vez. También pueden abrir obviamente el chat. ¿Alguna vez te hablaron de masturbación y menstruación? No importa dónde, ¿eh? Recuerden, nunca, tal vez, siempre. Hablo de masturbación en mujeres y hombres, ¿eh? A mí nunca, por ejemplo. Jamás. A las mujeres, a nosotras, sí, solamente nos hablaron de menstruación. Impresionante. Nunca. Solo menstruación, exactamente, era una pregunta. Siempre, dicen por ahí. Ah, quiero escuchar el siempre. De menstruación y de masturbación. Bueno, ¿quién se anima a decir? El que dijo siempre, por ahí vi a una compañera que dijo siempre. Me encantaría escuchar. Sí, la mayoría de nosotras, digo nosotras porque somos la mayoría mujeres, no sé cuántos varones hay, de menstruación seguramente, ¿no? Te va a pasar esto, te vas a manchar, nos pusieron un algodón, o un paño, no sé, vaya a saber, ni me acuerdo la primera vez, sé que fue traumática, o tenía compañeritas que eran como un extremo, que
la primera menstruación le hacían un regalo. Yo digo, ¿qué regalo? Mi papá jamás me habló en la vida, mi papá jamás habló con nosotras. No sé si a alguna le pasó, pero llegaban con una cajita de música o con un osito de peluche porque se habían hecho señoritas. La verdad que para mí fue... No podía entender por qué le regalaban algo, ¿no? Miren que... Mi abuela me regaló rosas, un horror, dice por ahí la compañera. Ya estaba pasando mal. Bueno, ¿alguna se anima a hablar? ¿Alguno? Sé que hay varones, no me hagan nombrarlos. Habiliten sus micrófonos, ¿Yo? vamos. Sí, Bueno, Deris. hola. Yo en realidad lo que me pasó personalmente es que tengo hermanos varones, yo justamente soy la más chica. Mi mamá es enfermera y bueno, justamente ella era la que iba a las escuelas a veces a dar las charlas de sexualidad y como que en casa nunca fue un tabú. Es más, yo recuerdo de tener, no sé, 5, 6 años y saber lo que era un preservativo, de como que esas charlas siempre estaban en casa, justamente porque teníamos hermanos más grandes bueno, que ya estaban en edad, digamos, donde tenían que hablarse esos temas. Justamente en casa preferíamos como que es preferible que se hable en casa y no que después estén como indagando por ahí, hablando cosas con otras personas o buscando información donde en casa se podía dar. Mi mamá y mi papá eran los que, generalmente mi mamá era la que proveía los preservativos, mi papá por ahí era el que tenía las charlas así de hombre a hombre cuando algo les hacía ruido, pero como que esas cosas nunca se callaron, el tema del cuerpo también, el cuidado, el uso. Nosotros tenemos recuerdos con mis hermanas de ir a la primaria y saber para qué era un preservativo, que no nos tenía que llamar la atención si entrábamos al dormitorio de mis hermanos y veíamos un preservativo arriba de la mesita de luz, que esas cosas no se tocan, para qué servían, que había que tener cierto cuidado porque eran más que nada como para prevenir no solo enfermedades, sino también prevenir de que mis hermanos sean padres a temprana edad. Entonces, es más, como que nosotros a veces íbamos al kiosco y veíamos los preservativos y ya sabíamos, hasta teníamos esa picardía con mi hermana, ¿viste? De que a veces las otras personas decían, no pueden conocer un preservativo, y nos decíamos, dame una cajita de esa. Como algo muy normal, muy común. Claro, para nosotros era natural con mi hermana y nos llevamos un año nada más. Y con el tema de la menstruación lo mismo. O sea, si ya de sexualidad se hablaba, o sea, el cuidado de la mujer, de nuestro periodo, de la menarca, de que qué íbamos a hacer el día que nos llegara la menarca, como que eran temas muy, muy hablados. Entonces, como lo vivimos muy natural. La verdad que sí, en eso sí soy agradecida de que en mi familia siempre fue algo natural el tema. Bien, bueno, la verdad que es lo ideal, ¿no? Que ojalá que a todas nos hubiese pasado eso. Digo a todas porque por mi experiencia de mis padres, que es más, que ahora cuando los vea les voy a preguntar, voy a tirar este tema de tópico, debate, un día en una cena. Viven en Bahía Blanca, así que imagínense cuando vengan, les voy a decir, che, ¿por qué nunca me contaron nada? No, ahora tengo todos los interrogantes. De chica fui a comprar y estaban los preservativos tulipán. Creí que eran las flores, así que compré una para regalarle a mi abuela. Perdón, el kiosquero ni un drama, solo tenía 13. Bien, bueno, yo creo que hasta como que nos causan gracia, ¿no? O sea, me encanta hablar así, que se vayan soltando. Bueno, a todos nos deben haber pasado cosas así que al que nunca, a ver, alguno que por ahí tenga lo contrario, la masturbación me parece que es el tema un poco más, la masturbación en las mujeres ni hablar, ¿no? Por lo menos si no me hablaban de sexo, imagínense de masturbación. No me la imagino a mi madre explicándome esa situación. La vergüenza que era ir a comprar toallitas. También.
En mi caso, Mariela, en mi caso Sí. tampoco pasaba esto, o sea, también una familia, o mi mamá más que nada, que por ahí era la que se cargaba de la crianza de los hijos, ¿no? No hablaba de sexualidad. Yo me enteré que era la menstruación cuando empecé a menstruar, que me pasó más o menos parecido como una compañera, que algodón y andate al colegio. Creo que fui una de las últimas de mis compañeras porque ya estaba en el colegio secundario, así que era todo un trauma para mí. Y en relación a la masturbación, tampoco, o sea, si no se habló de menstruación, menos de masturbación, y por lo general cuando se hablaba de masturbación era con picardía, y era algo que solamente le sucedía o hacían los varones, ¿no? Así que poca experiencia con respecto a ese tema en relación a la información que uno podía recibir, ¿no? Totalmente, yo creo que nos fuimos haciendo como de grandes y es como duro contarlo porque ustedes, algunos dirán, bueno, ¿cuándo va a hablar de discapacidad? Pero me parece que para llegar a entender justamente a una persona que no puede expresar lo que le pasa y que no puede expresar sus necesidades, tenemos que saber lo que nos ha pasado a nosotros y hacer un recorrido por nuestra historia también, ¿no? Porque con qué práctica o con qué facilidad yo voy a ir a enseñarle a mi estudiante cómo tiene que masturbarse, por ejemplo, lo traigo porque a mí también me ha pasado, si yo no puedo hablar con conceptos claros o hablar de masturbación, por ejemplo, porque sé que muchas veces, y lo tiro así como debate también, hablamos de esas cosas cuando nos encontramos con amigas, cuando salimos y que esto y que el otro, pero no es un tema que salga en un almuerzo, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad debiera ser así, ¿no? Algo muy común, algo muy normal. Estaba muy mal visto que la mujer se masturbe, era súper raro, solo se le permitía al hombre. Bueno, también, miren cómo van saliendo cosas, ¿no? La masturbación en la mujer. Y ahí, justamente hoy estuvimos hablando de ESI, de esta jornada de ESI nacional que hubo, que hablamos mucho de género y cómo la mujer está puesta en otros lugares con más inferioridad. El hombre puede masturbarse y la masturbación es algo del hombre, pero no de la mujer, ¿no? Miren con qué claridad salen estos temas tabúes. Culturalmente también el tema del placer, ¿viste? Porque también era algo cultural que el placer lo sentía el varón y la mujer era como que tenía que estar siempre predispuesta para, pero no se hablaba mucho de si sentía o no sentía placer o si correspondía y tenía el derecho también de sentirlo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hay, la verdad que es un tema muy interesante y van saliendo como otras cosas. Bien, ¿algún otro que se anime a contar alguna experiencia? Si no, paso a la otra pregunta. Buenas noches, Mariela. Oh, sí, habían Todos. varones por acá, muy bien, ya les íbamos a dar con un caño, no, mentira. Sí, sí, salté por el gremio de hombres. Muy No, bien. sí, por ahí lo que charlaban por ahí en los hombres, no sé si en todos los grupos fue así, pero bueno, yo tengo 3 hermanos varones, 2 de esos mayores que yo, por varios años, y bueno, siempre me manejé en grupos de primos y demás. Y por ahí sí, cuando éramos chicos, la masturbación era un tema que por ahí no llevaba charla, tiempo de charla, porque bueno, escuchábamos a los mayores que por ahí tenían sus teorías, salían, bueno, muchos temas. Recién me recordaba alguna Los chistes, por técnica. favor, trae los chistes, hablemos sin pelos en la lengua, trae los chistes, No, dale. algunas técnicas que me enseñaba un primo, todavía mayor, que lo contaba medio de gracia y bueno, y verdad, de cómo, para que no te descubra tu viejo, las técnicas que tenían, bueno, las necesidades, a qué edad, bueno, nos explicaban un poco entre cuestiones serias que después al crecer nos dimos cuenta, y bueno, y entre también chistes. Bueno, se hablaba de lo que es el sueño mojado, creo que se dice que tenés mientras dormís. Las poluciones nocturnas, las famosas poluciones nocturnas, los nombres totalmente. Exactamente. Sí. Bueno, había muchas teorías que cuando tenía tu primera vez puede ser, podías perder sangre, te ardía mucho, no sé, cuestiones así. Y la verdad que sí, por ahí todo ese tema no era raro en hablar, siempre en un ámbito
que no haya una mujer, que no esté la mamá, que no esté la tía, por ahí en esos ratos que nos quedamos solos, era así un tema que se charlaba y uno, en un grupo que éramos más chiquitos, por ahí éramos los que escuchábamos y preguntábamos, pero bueno, sí se hablaba y en esa época, así en los sectores donde habían por ahí chicos más grandes, se veía mucho las revistas de Playboy, bueno, algunas famosas, bueno, era también que siempre estaban bien en un lugar muy secreto, que no se encuentre, y bueno, Las pero sí, famosas, sí, las revistas porno, las películas porno. claro, Sí. Hablemos sin tabúes. claro, en ese tiempo era más que nada revista, por ahí películas, era videocassette y ya te descubrían la mamá, cosas así. Entonces se veían las revistas porno, más que nada. Pero bueno, después sí se charlaba de todo eso. Después el tema de la menstruación, en mi caso, al no tener ni hermanas, nada, bueno, mis viejos tampoco en ningún momento no hablaron de sexo, en la escuela cero. El único recuerdo que tengo en séptimo es, bueno, alguien con un palo de escoba poniendo un preservativo, el único que recuerdo. Después creo que fue una charla así media rápida, con mucha vergüenza, nosotros también, y creo que hasta la señora que nos dio también tenía vergüenza de enseñarnos, así que fue mucha confusión y no quedaron muchos recuerdos de eso, y eso. Después, bueno, tengo 3 hijas mujeres, así que estoy aprendiendo y aprendo más yo de ella que yo le pueda enseñar algo. Bueno, cuando te iba escuchando, Marcos, la verdad que también, ¿no? De que podamos escuchar a un compañero, me acordaba de lo mismo, me explicaron, de la misma manera en el secundario, obviamente todos colorados, todos rojos, todos con vergüenza. Yo creo que nadie aprendió a poner un preservativo, no sé, si todos tuvimos esa charla, nadie aprendió a poner un preservativo, porque esto que vos decís, bueno, los chistes, las cargadas, si tenías hermanas, si tenías hermanos varones, en mi caso nosotros éramos todas mujeres y mi papá, o sea, que mi papá viera una toallita en mi casa era como un horror, o sea, éramos todas mujeres. ¿No? Hay tantas cosas que uno después quiere preguntar de grande, pero yo creo que acá lo que está saliendo es que de masturbación no se habló nunca, ¿no? En los varones es como más estos chistes, ¿no? Que, hey, te van a salir pelos en las manos, ¿no? Así como los chistes clásicos, y bueno, hay un millón de chistes más. No sé si alguno, gracias por tu experiencia, Marquitos, está bueno que se vayan animando. ¿Alguno más o alguna más quiere compartir algo? Tiro la otra pregunta. Bien, está súper interesante. La otra pregunta dice, ¿alguien te acompañó cuando atravesaste los cambios corporales? Clásicos cambios corporales. ¿Quién? Pueden poner quién. ¿Alguien te acompañó cuando atravesaste los cambios corporales? Mi mamá, mi tía, siempre mamá y papá, dicen por acá. Mi mamá, mi hermana mayor, muy bien. Siempre, mamá y papá. Amigas, miren el rol de las amigas siempre. Hoy los chicos buscan información en internet y a veces no es muy completa, ¿sí? Yo les aseguro que los chicos deben poner el buscador, el Google, deben poner... Bueno, estamos en otra época. Mi mamá, bueno, van apareciendo acá los roles de la mayoría, el rol de la mamá, de las amigas, ¿sí? De los amigos, en este caso para los varones también. Bien. Las respuestas de internet no todas las veces son confiables, por supuesto que no. Exactamente. Y acá vamos a ir un poquito, para no hacerlo tan largo, a otra pregunta. En la formación académica, ¿recibieron información de la temática en personas con discapacidad en particular? Y acá sí quiero que nos detengamos porque empezamos a hablar sobre el tema discapacidad.
Nunca, dicen por acá, vuelvo a recordar la pregunta. Soy estudiante de educación especial, en ESI vimos, dice acá una colega. Disculpen el ruido, pero justo está pasando un aviso en la calle. La pregunta era, entonces, en la formación académica recibieron información de la temática, en personas con discapacidad en particular. Bueno, yo les quiero contar que mientras ustedes responden, tampoco tuve. Sí, pero muy poca, todo tabú, exactamente. Bueno, yo me recibí en el año 2006 y jamás en mi residencia me tocó ver o me tocó trabajar este tema de ESI, no lo vimos nunca. Es más, yo creo que uno de los temas más importantes que vi, me tocó el derivado de los lácteos. Súper aburrido. En primaria, ni siquiera el trabajo en la inclusión. Ustedes fíjense la carencia de formación que tenemos, ¿no? Que uno acá se encuentra con tantos conflictos. Ni siquiera tuve formación en inclusión y me recibí de profe de educación especial. Imagínense el tema sexualidad en discapacidad, con lo difícil que es abordarlo, y acá sí nos vamos a ir metiendo un poquito más en el tema. Sí, pero muy poca. Me gustaría algunas experiencias, si por ahí alguno se anima. Si alguno se anima a contar alguna experiencia de las que tuvieron. A mí en ESI, justamente, la cursé de manera virtual, y el examen final era, le daban un caso particular a cada estudiante, y a mí me tocó enseñar la masturbación. Y para mí era, no sé cómo explicarlo, me dio como mucha cosa, así como cosita, me daba como este pudor a mí misma buscar información sobre cómo enseñar la masturbación. El diagnóstico que a mí me tocó era un adolescente de 16 años con un retraso madurativo que se masturbaba delante de las compañeras en el aula. Entonces yo tenía que hacer una intervención docente para que no suceda eso en el aula. Entonces tuve que hacer pictogramas enseñándole a masturbarse de la forma correcta, y es tratar de explicarle que eso no se hacía en el aula ni al frente de las compañeras, sino que había que ir a un lugar más privado, que era el baño, que tampoco teníamos que inhibirlo porque no estaba bien, sino como que había que explicarle que en el aula no, o en el pasillo no, sino que vaya al baño, que haga lo que tenga que hacer, y que después vuelva y se reintegre con nosotros. Pero la verdad que más que eso no vi esto de la identidad, de los derechos de las personas con discapacidad en base a la sexualidad, pero así bien a fondo, lo único que me tocó fue eso, fue hacer esa actividad. Bueno, justamente un cuatrimestre tuve ESI, pero el tema de discapacidad no. Concretamente ahí, cuando traes el tema de cómo enseñar, el tema de la masturbación, me pasó con una estudiante, con una chica. Fíjense que siempre estamos acostumbrados a hablar del varón que se masturba, ¿no? Y en discapacidad, cuando no hay conciencia de la situación, imagínense que hay que hacerle entender que no es así, que no es en ese lugar, que tenemos que salir, que tenemos que tener intimidad, porque a un estudiante, por así decirlo, sin discapacidad, bueno, es más fácil, ¿no? En el mismo secundario, que a veces lo hacen en modo de chiste o lo hacen a modo de gracia, y nos hemos horrorizado porque muestran alguna parte, o en discapacidad, cuando no hay entendimiento, no hay comprensión. Me pasó que teníamos un estudiante grande que usaba pañales, ¿sí? Y que no comprendía el momento y la situación, pero ella, en ese momento podía satisfacer su necesidad y la pasaba bárbaro. Entonces siempre teníamos el chiste con mis compañeras, ¿no? Hablamos, por ahí para los que entienden y trabajan en educación especial, a veces es como trabajar en un hospital, hay cosas que son muy normales, que para el resto no, y a veces uno hace algún chiste, es como algo muy, muy natural para nosotras. Entonces yo les decía,
bueno, fulana la está pasando bárbaro, la vamos a dejar sola, ¿sí? Sabíamos que era su momento, por lo tanto cerrábamos la puerta, ella se quedaba sola. Digo, no podíamos hacerle entender, pero sí le dábamos su espacio, ¿sí? Le dábamos su espacio, ella terminaba, después teníamos que hacer todo el tema de la higiene. Ustedes fíjense que es bastante complejo, porque va más allá de su comprensión. Entonces, tampoco sus compañeros entendían lo que ella estaba haciendo, pero sí nosotras. Entonces, ¿cómo trabajar cuando hay esquizofrenia? Hay alguien que tiene el micrófono prendido, no sé quién es. Pero en fin, es poder darle ese espacio, ¿no? Cuando no depende del sujeto, y sí depende de nosotros, bueno, ahí está nuestro trabajo, ¿no? Esto de un pictograma, de cómo tenés que hacer, de cómo tenés que empezar. Me parece que, obviamente lo charlamos con la familia, me parece que fue el tema con el que arrancamos la clase, pero también es nuestra responsabilidad porque además puede llegar a haber alguna consecuencia si no lo hacen, ¿no? Me parece que es como ir al baño. Si nuestro estudiante está toda la clase aguantando ir al baño y quiere hacer caca, y yo no lo llevo, en nuestro caso que la mayoría usa pañales, perfecto, lo tengo que cambiar en algún momento, no voy a estar 4 horas o 6 horas, en educación especial los tenemos 6 horas, con jornada completa, con el mismo pañal, ¿no? Entonces acá es una necesidad biológica, me parece que lo tenemos que empezar a ver el tema como más natural, por lo menos nosotras en la modalidad, y debe haber alguna colega, lo vemos como algo más natural, explicarlo, correrla del lugar, explicarle si hay comprensión de que lo puede hacer de manera íntima, en un lugar separado, qué le va a generar placer, qué es el placer, ¿sí? Me parece que lo podemos trabajar desde ese lugar. ¿Alguna más se anima a compartir alguna otra experiencia? Bien. Gabriela, yo aportando a lo que decís con respecto a los institutos de formación docente, es como que, si bien lo que nos recibimos hace mucho tiempo, en nuestra formación no recibimos nada sobre esto, no teníamos ninguna materia. Y hoy en día, creo que también, ¿sí? no se está teniendo en cuenta esta materia, ¿no? De ESI. Si se la ve muy por encima. Entonces, creo que no está muy claro el paradigma dentro de lo que es la formación docente. Y ahí vienen todos los problemas que tenemos hoy en educación, de que no estamos preparados para poder trabajar con chicos y chicas con discapacidad. Entonces, creo que de ahí viene el problema ante todo esto, ¿no? De que, si bien estamos recibiendo hoy en día capacitaciones sobre ESI, pero nada muy específico lo que es discapacidad. Yo en mi formación nunca, jamás, tuve una preparación o alguna información sobre chicas con discapacidad, porque yo los veía solamente en un solo lugar, que era la escuela especial. Nunca se proyectó a futuro qué iba a pasar con ellos. Entonces, inclusive ahora, creo que los que se recibieron hace poco no tienen tanta preparación como para trabajar con chicos y chicas con discapacidad. Sí, el aporte tuyo, Juan, es muy importante porque también es cierto que hoy estamos hablando de discapacidad y sexualidad, pero venimos hablando hace mucho tiempo de que ni siquiera nos han preparado para trabajar con discapacidad, ¿sí? Y acá volvemos un poco para atrás, porque estudiantes en inclusión tenemos, y es muy común tener todo el tiempo, y seguimos escuchando, y esto tenés mucha razón, cuando los maestros nos dicen a nosotras, por ahí que trabajamos como maestras de apoyo en la inclusión, y andamos mucho más en otros niveles, que no están preparados. Y acá vuelvo a insistir sobre algo, digo, hay responsabilidad sobre el tema, y no es a manera de reto, por supuesto, que ustedes estén acá, justamente los muestra como comprometidos al tema, ¿no? De poder, interiorizarse más en estos temas. Pero si ni siquiera hablamos de discapacidad, imagínense de hablar de sexualidad en personas con discapacidad. Es imposible imaginarse que una persona con discapacidad
tenga relaciones sexuales, ¿no? Ni hablar de masturbación, ni hablar de comprensión de prácticas sexuales, obviamente. Es cierto, no nos dieron la formación, y lo digo también desde la carrera, a estos temas. Y en la formación y en los institutos, yo creo que tendría que haber una materia ya, más allá de que lo trabajemos transversalmente. Ustedes fíjense que muchas veces evacuamos temas y las docentes seguramente me van a poder decir, sí, tenés razón o no, en función de las necesidades que van saliendo. Nosotros trabajamos en una época en nuestra escuela el abuso porque descubrimos, ¿no? Nos vamos de viaje, y debe haber alguna compañera mía y debe saber de quién estoy hablando, obviamente no vamos a dar nombres. Yo recién recibida, preparo a los pibes, nos vamos de viaje a las grutas, no sé, preparamos un viaje espectacular, me pasaron bomba. Volvemos del viaje, a los 3 meses aparece la mamá de una de mis estudiantes, de mis alumnas, y dice, está embarazada. O sea, imagínense, pálida me puse, ¿no? El viaje a cargo mío, había ido un docente, un varón, una persona masculino, está embarazada, ¿viste? O sea, la mamá viene con la problemática, sufrió abuso, discapacidad intelectual, nunca pudo contar, obviamente, qué había pasado, se abrió una investigación, siempre, digo, confuso, ¿no? Pero yo, docente, a partir de ese conflicto empezamos a trabajar prevención de abuso en la escuela, mal, muy mal, y embarazo en discapacidad. Me acuerdo que hicimos un proyecto, pero bueno, siempre íbamos trabajando a demanda, ¿no? Y eso por supuesto que pudimos prevenir y pudimos hacer prevención en trabajo después, porque creo que nos dedicamos como 3 años seguidos a trabajar mucho sobre eso y pudimos prevenir varias cosas. Pero imagínense, docente, yo muy joven, traigo una estudiante de viaje embarazada. Digo, ¿cómo pasó? Si durmió conmigo, ¿viste? Yo pensaba, no, bueno, obviamente había sido fuera en su contexto. Después pudo relatar qué había pasado, dentro de su discapacidad también pudo contar qué había pasado. Finalmente tuvo a su hijo. Hoy en día sigo siendo docente de ella porque me la encontré en otro lugar y está por terminar la primaria. Y hoy justamente cuando hablaba de este tema iba atando cabos, decía yo, ¿no? Qué faltos y qué carentes que estamos de todas estas estrategias, ¿no? Porque si yo me sentía culpable, también me sentía responsable, si yo le hubiese podido explicar que se tenía que cuidar y la veía, ¿qué pasa? Y acá quiero caer en un tema muy particular. El tema es que siempre vemos a los chicos o las chicas con discapacidad como eternos niños, ¿no? En ese momento mi estudiante tenía 16 años, y una joven, una adolescente de 16 años en este momento tiene una vida sexual activa y plena, ¿no? Y que alguien me diga lo contrario es porque no lo sabe, digo, ¿no? Y en ese momento mi estudiante con discapacidad era una niña, y todas las docentes, la mamá, la familia, la veíamos como una nena. Entonces, acá viene este conflicto que tiene la sociedad y nos muestra que no estamos preparados para entender que no son seres asexuados, ¿sí? Y nos metemos de lleno en este tema, porque hablamos de derecho y hablamos de sujetos de derecho, pero yo quiero tirar acá el debate si alguno se imagina o conoce alguna experiencia, que seguramente debe conocer, o sabe en los lugares chiquitos sabemos, o conocemos, de personas con discapacidad que tienen relaciones sexuales. Es muy poco común. Y acá los invito a que se animen a contar alguna experiencia, por supuesto sin dar nombres, pero díganme si no es cierto que los vemos como eternos niños, 40 años, como Gaby, como este chico que es acompañado por una T, y que busca pagarle a una prostituta, ¿no? Y por ahí suena hasta, digo, ¿por qué él debiera hacer eso, no? No se lo dejo a modo de debate, no sé si alguno se anima a compartir algo. Yo quería, tomo la palabra, quería compartir un relato que nos hizo un profe en el instituto,
que para nosotras fue como un poco chocante. Él contaba la situación de un estudiante que tenía parálisis cerebral asociado a discapacidad intelectual, y él nos decía, este joven tenía la necesidad biológica, ¿no? De masturbarse, pero él no lo podía hacer por su propia, o sea, él no lo podía hacer solo. Entonces decía, su mamá lo realizaba. Y para nosotros fue como, para nosotras que éramos todas mujeres, fue como muy chocante, ¿no? Esto de la figura de la mamá tratando de ayudar a su hijo. Esto fue como, o sea, realmente fue chocante, y después con una compañera lo hablábamos y decíamos que, o sea, chocante en ese sentido de la mamá al querer ayudar a su hijo y realizar la masturbación ella misma. Pero bueno, es una necesidad biológica que el chico tenía, un adolescente o un adulto quizás, pero el relato del profe fue tan natural, pero para nosotras en ese momento fue como chocante, justamente por esto, ¿no? Porque no tuvimos o sea, tuvimos sí, un cuatrimestre, pero justamente no asociado a discapacidad. Bueno, ahí, Noé, tu experiencia es súper válida porque en discapacidad las familias son todo para los estudiantes, para los chicos o las chicas. Y me parece que nunca me ha tocado, pero está buena tu experiencia porque lo difícil que es para las familias, ¿no? Y que esperan una normalidad, la normalidad de que tenga su primera relación. Nos pasa constantemente tener que cambiar a nuestras chicas, a nuestras estudiantes, y están indispuestas, y usan pañales. Eh, Digo, a nosotras mismas también nos pasa cuando las vamos a higienizar o vamos a hacer un cambiado de pañales, imaginarnos, a veces explicarles, bueno, pedirles permiso, te voy a cambiar, poder, no es no hacer de cuenta que no está pasando nada, pero es un cuerpo, es una persona, es un sujeto de derecho. Por lo tanto, esto de tener que, si voy a pedirle permiso para cambiarla, me quiero imaginar a esa madre que tiene que masturbar a su hijo porque es una necesidad que tiene que cubrir, ¿no? Eh, bueno, a mí me ha tocado ver a las chicas y tener que decirle, bueno, te voy a cambiar, te voy a higienizar, te voy a lavar, estás indispuesta, lo incómodo que puede ser, y cuando a lo mejor ella ni cuenta se da, ¿no? Esto de, o también la contracara, ¿no? De estudiantes que toman anticonceptivos, que se ponen inyecciones, o que las familias las llevan por una cuestión de precaución. Por lo general, bueno, me voy a poner a hacer un trabajo acá en la localidad y también esta capacitación me va a llevar a hacer como una especie de investigación, me parece. eh, ¿Qué tanto conocimiento hay de las personas con discapacidad, jóvenes y adolescentes, porque tenemos acá en la localidad, del recurso que existe para cuidarse? La mayoría tienen ligadura de trompas porque, obviamente para prevenir el embarazo no deseado. eh, y esto de la discapacidad también genera, digo, como muchas cosas, ¿no? Bien, ¿alguna experiencia más? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Están súper interesantes. No me quiero ir de tiempo. Volviendo un poco a esto de la discapacidad, acá les quiero tirar otra pregunta. ¿Qué significa vida sexual plena en la discapacidad? Yo quiero preguntarles así concretamente, ¿qué significará la vida sexual plena en discapacidad? Pueden ponerlo en el chat. Y esto estaba en el foro también, ¿eh? Acá, si alguno lo vio, tiene algo que ver con lo que se habló en el foro. ¿Se entiende la pregunta?
cubrir sus necesidades biológicas. Vayan contestando, que parece que estuviera hablando sola. Yo creo que mencionamos todos los aspectos que hemos charlado y brindar herramientas para una vida sexual sana y plena, ¿sí? Que ellos puedan satisfacer sus necesidades biológicas, ¿sí? Transcribo la pregunta. ¿Qué significa que una persona con discapacidad tenga relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Vida sexual plena, no solo relaciones sexuales. Deseos, dice, muy bien. El apoyo de la familia y la información. Que pueda hacer lo que desea, ahí nos vamos acercando, muy bien. Es todo igual, ¿eh? Todo lo que están diciendo es... Obviamente siempre tengo el retruco. Pueden decidir cuándo y cómo, muy bien. ¿Pueden decidir cuándo y cómo? Tener derecho a una vida afectiva y sexual, cubrir una necesidad cada vez que lo necesita, sí. Ahí me hizo ruido la pregunta esta. ¿Pueden decidir cuándo y cómo tener? Tener una vida sexual que ellos deseen y puedan tener con respecto a sus características personales, que sean capaces de satisfacer sus deseos y necesidades, que pueden elegir con quién estar. No siempre, exactamente, no siempre pueden elegir. No. Como base... Justamente por eso, o sea, en el relato que yo traía, en ese caso el chico o el adolescente o el adulto no podía elegir en ese momento cuándo y cómo o con quién, ¿no? Era Exacto. su mamá la persona que satisfacía esa necesidad biológica. Exacto, tal cual. Bueno, ya partimos de la base que no siempre pueden elegir, que no siempre hay conciencia para elegir. Acá dice una compañera, hola, yo creo que como cualquier persona tomaría todas las dimensiones y cuanto más autonomía y si se puede llegar a la autodeterminación. Depende de la discapacidad, puede ser, el cómo y el cuándo, sí, depende de la discapacidad. Y es complejo, Mari, porque uno, es como decías vos hoy, ¿no? Uno cree que la persona con discapacidad, depende del tipo de discapacidad o depende del grado de discapacidad, en algún punto alguna persona con discapacidad puede llegar a decidir el cuándo y el cómo, pero depende mucho de esa situación, ¿no? Eso pensaba, digo, que es tan complejo y es tan amplio hablar de discapacidad, porque una persona con discapacidad incluye tantas cuestiones, tantas particularidades que tiene que ver con cada uno de los seres, de las existencias de cada uno, como dice Clear, ¿no? Me parece que también, en la medida en que puedan, en el cómo y el cuándo, van a ser como más autónomos también en eso, pero digo, porque si no siempre la decisión la toma otro, por eso también depende mucho del tipo de discapacidad. Y qué difícil que es, ¿no? Me imagino el trabajo en educación especial debe ser muy complejo. Y sumando a esto que dice Silvia, suena muy chocante el decir satisfacer una necesidad biológica, porque si bien es un ser humano, creo que, digamos, se tendría que tener otro enfoque apuntado más al deseo y a lo... porque también, seguramente, sentimientos, porque al plantearlo como satisfacer una necesidad es como, no sé, es listo, se expresa todo lo que tiene y bueno, listo, ya está. Yo creo que tiene que entrar en juego otras cuestiones, más allá de pensarlo de esa manera, de satisfacer una necesidad, sino pensarlo desde un deseo y de que va a ser feliz. Y que no sea tan chocante decir, bueno, es satisfacer una necesidad nada más. Y no, eso, por supuesto, tiene que estar no guiado por un adulto, sino es que él solo va a poder tomar la decisión. Porque lo que estamos intentando apuntar es digamos, a la felicidad plena del sujeto. ¿Sí? Sí, hay como muchas cosas por ordenar. Yo las entiendo así y ustedes, obviamente que todos podemos hacer nuestro orden, el orden como ustedes lo... Depende de la situación. Primero y principal, sí, depende de la discapacidad, del grado de discapacidad, y existe, y eso se nombra, el grado de discapacidad existe muchas veces, leve, moderado, severo, para los que por ahí trabajan en la modalidad saben que es así. Cuando hay comprensión y podemos trabajar y podemos brindar todos los recursos, entonces ahí sí metámosle garra, digo, como docentes, como acompañantes, como talleristas, como lo que somos, desde nuestro rol, a promover una vida con autodeterminación,
¿A qué me refiero con esto? Si hay comprensión, si tiene comprensión y sabe y entiende, entonces brindémosles todas las herramientas para que puedan llegar a una vida sexual plena. Te tenés que cuidar, tenés que tomar anticonceptivos. No digo que la llevemos al ginecólogo o lo llevemos a una charla con un médico especialista o con una sexóloga, no. Podemos, como cualquier persona, como cualquier adolescente, como cualquier joven, si está la posibilidad de comprensión, hacerlo de esa manera y llegamos a una vida plena y le damos todas las herramientas. Ahora, ¿qué pasa cuando el nivel de discapacidad no nos permite hacer eso? Y tenemos que, siempre digo que en discapacidad tenemos que hablar con realidad, lo que se puede y lo que no se puede. Es así y las familias lo saben. De hecho, hemos escuchado los relatos de la familia. Ellos saben que no van a egresar de la primaria o que no van a salir igual con los mismos contenidos. Saben que siempre hay adaptaciones. Digo, la vida de las personas, las familias de las personas con discapacidad saben que no van a ir al mismo ritmo. Entonces ahí estamos hablando con otra, estamos siendo realistas, ¿sí? Y suena muy chocante, como decía Juan recién. Sí, en algunos casos también, y ordenando un poco las situaciones y las circunstancias, es satisfacer necesidades biológicas, ¿sí? Como en el caso que contaba la compañera. En otros no. En todos los casos va a ser distinto, depende de la discapacidad. Yo les contaba que Silvina Peirano promueve, y siempre cuentan sus capacitaciones, yo las sigo siempre, que tienen una red, un sistema de acompañantes sexuales, por lo general en las personas con parálisis cerebral, PC, donde hay está más comprometido lo motor, hay una discapacidad motora, es mucho más difícil y hay comprensión. O sea, es una persona adulta, un joven que entiende, que quiere tener relaciones, por ejemplo, y estamos hablando solo de sexo, o que necesita tener una masturbación plena, como este caso que contaba la compañera, y sus limitaciones son físicas, entonces es lo difícil que es, ¿no? Entonces es buscar el recurso, ver hasta dónde podemos llegar. Digo, esto lleva a que nos ordenemos, no todos los casos son iguales, ¿sí? Por ahí partir de eso. Primero y principal, y creo que es lo que hoy nos lleva a entender que nuestra historicidad nos va a permitir que vayamos derribando las barreras. Si yo, que tuve millones de tabúes en mi casa, hablo por mí, cada uno que haga su evaluación, ¿no? No sé, me va a dar hablarle a mi estudiante, ¿no? Me ha tocado, obviamente he trabajado con estudiantes con mucha comprensión, con discapacidad leve, donde podemos hablar, podemos promover la prevención de los embarazos no deseados, el abuso, y hablar sin pelos en la lengua, me encantaba, era mi mejor recurso. A ver, hoy vamos a hablar de esto, un disparador, una película, y se empezaban todos a reír, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos reímos? Y porque tal cosa, y porque le vimos el pito. Digo, ¿se dice pito? ¿Cómo se dice? A ver, vulgarmente, ¿cómo le decimos? No le dicen pito. Bueno, ahí salían las risas, ¿no? Hablar sin pelos en la lengua en discapacidad también es importante, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, esa tiene que ser la base, ¿sí? Y pensar de que no son angelitos, ¿no? Ahí vuelvo a hablar lo mismo. Ahora les voy a dar un material para la semana que viene que es un capítulo de la sexualidad en la discapacidad, orientación para padres y docentes, de Talis, Casarela y Filidoro. Hay varios capítulos cortaditos, pero en el capítulo 3 habla de personas no ángeles. Comprender la sexualidad en la discapacidad. Esto de que son angelitos de Dios, no, son seres sexuados, hay afectividad, hay comprensión. Un ejemplo claro, tengo un estudiante que tiene multidiscapacidad, que quiere decir que tiene más de una discapacidad, y tiene comprometido en este caso todo una discapacidad motora y además intelectual, y la verdad es que tiene 20 años, y la verdad que tampoco le pregunté a la mamá si tiene erecciones, qué pasa. Digo, son temas hasta como que uno piensa que al papá lo va a hacer sentir incómodo porque no es la normalidad. Con 20 años, ¿qué estaría haciendo una persona, un adolescente sin discapacidad, ¿no? Estaría saliendo al boliche, es doloroso.
Hasta este tema es doloroso. Entonces, digo, comprender las realidades, que todas son distintas y que son seres sexuados. La afectividad también. ¿Cómo trabajo la afectividad? ¿Cómo va a comprender cuando le hablo? Si no habla y si no hay comunicación, no hay lenguaje, entonces comprenderá de otra manera. Si yo lo toco, ¿cómo se pone? ¿Sí? Bien, me parece que por ahí es el camino, en saber que son personas, y qué dice justamente este autor, en que tienen el mismo derecho, y acá volvemos a hablar de otro tema que es totalmente, que genera debates todo el tiempo, ¿no? Tienen el mismo derecho, ¿cómo hacemos? ¿Qué soluciones? Porque es re fácil hablarlo, pero ¿cómo hacemos? ¿No? Porque ustedes dirán, bueno, tirame una idea, ¿cómo hago para que mi estudiante se masturbe? A ver, bueno, no somos sexólogos, ¿no? Ni sexólogas, ni somos la rampola de la educación especial. La idea es poder buscar justamente las estrategias. Las estrategias es poder abrir redes, hacer un trabajo, no es un trabajo solitario en discapacidad, es un trabajo en equipo, por lo general siempre tiene que ser así, y también institucional, me parece, ¿no? Si vemos que con la transversalidad no alcanza, y tengo un estudiante al que le tengo que dar una solución, entonces tendremos que todos ponernos a trabajar en función de poder dar una solución, y al resto también le va a servir, ¿no? Pero poder correrlos en primer lugar del lugar de niños eternos y de angelitos, me parece que es lo principal, y más cuando empezamos a hablar de sexualidad. Ya Freud, en el año 1908, y esto me llamó mucho la atención, empieza a hablar de la sexualidad en los niños. Cuando él plantea esto, publica un par de ensayos sobre la teoría de la sexualidad, ¿no? En 1908, miren, ya venía planteando Freud esto. Y bueno, él descubre una sociedad escandalizada de cómo vas a decir que los niños tienen sexualidad. Sí, todas las que estudiamos y las que sabemos, justamente hemos tenido psicología evolutiva, sabemos que los niños tienen sexualidad desde el primer momento, ¿no? ¿Cómo alguien se iba a animar a hablar de ese tema en ese momento? Fíjense que el tema tabú viene arrastrando, y esto de que los niños son considerados ángeles, ¿no? ¿Cómo algo tan angelical va a tener sexualidad? Y en discapacidad pasa justamente lo mismo, ¿no? Cómo estos seres angelicales van a tener deseos, van a tener intereses. A mí me tocó trabajar, y acá un poco voy a ir cerrando, cuando estaba haciendo mi residencia en un taller protegido que se llama, existe en Bahía, la panificadora Taller del Sol, algo así, no me acuerdo. Bueno, todos adolescentes, todos leves, así que las que saben, las que todos se pueden imaginar. La primavera llegaba, me acuerdo, y era una cosa que fluían los amores, las esquinas, tenía pasillos, me acuerdo, cocinaban, pero estaban todo el tiempo chichoneándose entre ellos, y yo lo que notaba ahí es que, o sea, ¿cuál era el rol del tallerista, ¿no? O sea, enseñarles a hacer pan o frenar. Habían días que no podían frenar en los amores, ¿no? Decían, bueno, hoy están a full los amores, la primavera. Y hoy en día me pongo a pensar, digo, ¿no era más importante que le hubiésemos explicado? Habían novios, habían noviecitos, tenían, algunos ya habían tenido relaciones y lo contaban, porque además poder contar que tienen relaciones para ellos a veces, según yo conozco casos acá, es algo muy normal, o sea, y contarlo como, tuve relaciones como que fui y tomé un mate con un amigo. Y en ese momento yo digo, bueno, antes de enseñar a hacerle un pan, vamos a trabajar la prevención del embarazo no deseado. Y había un tallerista que se horrorizaba, digo, no, ¿estamos preparados? Y acá voy tirando como el tema ya, la sociedad está preparada para trabajar estos temas. O sea, estamos acostumbrados a escuchar que venga fulana que tiene síndrome de Down y que cuente, también he escuchado, me pasó tal y tal cosa, y uno queda horrorizada. Y la verdad que ella capaz que te está contando que la pasó bomba. Siempre lo digo así porque me causa mucha gracia, y siempre le pongo una mirada muy graciosa, porque a mí me parece que es así, ¿no? Uno tiene que hablarlo con sencillez, como algo
de todos los días, ¿no? Acá voy leyendo. ¿Qué pasa también con la mirada de la sociedad en cuanto a la pareja o novio de la persona con discapacidad? Porque he escuchado decir, es un degenerado. ¿Cómo va a salir con una persona con discapacidad? Como que queda puesto en lugar de víctima. No sé si es la palabra correcta, pero sí en el lugar de lástima. Sí, bueno, eso justamente es... justamente, mira, la chica esta que me viene un día y me cuenta que tuvimos que hacer la denuncia, síndrome de Down, viene y cuenta que su primo, tío, la había violado. Así nomás lo cuenta, ¿no? Una joven que anda mucho en la calle, yo la había visto mucho tiempo, tenía pareja también, tenía pareja y su pareja tiene también síndrome de Down, los dos con mucha comprensión, con mucha posibilidad de hacer una vida prácticamente con autonomía. Y un día viene y nos cuenta en el taller de que, bueno, cuenta cosas con mucho detalle que ni siquiera me cuesta como contarlo, pero bueno, cuenta detalles del momento de la relación sexual. Tuvimos que ir a hacer la denuncia, nunca me voy a olvidar que tuvimos que ir a hacer la denuncia porque tenía que quedar plasmado de que la habían forzado, ¿no? Después con el tiempo me entero de que ella había aceptado esa relación, ¿no? Entonces esto que trae acá, que traen al comentario del chat, a veces hay comprensión, el lugar de la víctima, de la lástima, el lugar de cómo queda esta persona con discapacidad. Hay elección, yo creo que si hay elección, digo, no, hay que correrlas del lugar de la lástima, bueno, tiene discapacidad, la violaron. No siempre es así, ¿sí? También existe un estudio, y eso de los abusos en personas con discapacidad, ni siquiera hay un porcentaje, ni siquiera se puede llegar muchas veces a saber, saber la cantidad de gente o la cantidad de personas con discapacidad que han sido abusadas, y ni siquiera se sabe, hay desconocimiento sobre el tema. Vanessa, dicen allá. Bien. Bueno, no sé, dejo este ratito, ya estamos llegando. ¡Uy! Se nos pasó la hora. Son 10:10. ¿Alguna pregunta, algo para consultar, algo para ya ir cerrando? Me fui de tema hablando. Yo por ahí para acotar a esto que del lugar de la lástima, ¿no? Me pasó una situación contraria, o sea, no sé si contraria, pero sí en contraposición con esto que plantea Vanessa, ¿no? De una situación de conocer a un hombre ya, porque ya no es un niño, ya no es un adolescente, con discapacidad motriz, su discapacidad motriz, ¿no? Y bueno, y el tema de sus mensajes hacia adolescentes menores, y de encontrar una mamá que decía, le encontré un mensaje de tal persona al celular y le ponía qué bonita que estás, qué linda que estás, sacate una foto y mandame. Y entonces en ese momento yo le digo, ¿y por qué no lo denunciás? Porque en todo caso es un acoso. Y dice, no, pobrecito, y es discapacitado. Entonces, digo, también, ¿no? O sea, como que es una cuestión bastante esto de pobrecito, de una lástima, pero a veces encontramos de todo, ¿no? Así como podemos encontrar también dentro de las personas con discapacidad, personas que son perversas, y que, bueno, que se aprovechan quizás también de esa situación para generar otras, ¿no? Eso. Sí, es importante también diferenciarlo. Está buena tu aclaración. Para mí no son pobrecitos, para mí, hablando así a manera lineal y general, que tenga una condición de discapacidad no los hace ser ni ángeles, ni pobrecitos, ni... ¿Qué más hablamos? Los que estuvieron en la capacitación anterior, hablamos de este tema por mucho tiempo, ¿se acuerdan? Correr a la persona con discapacidad de este papel de pobrecito, de víctima, de mi vida, mirá, diría mi mamá, pobre, siempre la corrijo, mi vida es un angelito, nació con síndrome de Down. No, mamá, no es un angelito. A ver, no tiene alitas, mi mamá se enoja.
que está tantas veces relacionado con, ay, es un castigo de Dios, porque vienen de viejas teorías, ¿no? Relacionadas con la religión. Tenemos que corrernos de ese paradigma tan antiguo, biologicista, ¿sí? y moral. Así que me parece que es la primera clave como para empezar a trabajar justamente en discapacidad, es corrernos de ese lugar, y como dijo Silvia, no son pobrecitos, hay que ser realistas, siempre lo digo así, y hablar con propiedad, ¿sí? Bueno, gente, vamos a cortar por acá, no sé si hay alguna pregunta.